Yo empecé a estudiar el tema de los puritanos cuando empecé a estudiar para mi libro negro, el liberalismo, que todavía no termino de escribir porque cada vez que abro un nuevo tema para escribir en el libro me encuentro con que soy un ignorante de mierda y me tengo que poner a estudiar cosas que pensaba que yo manejaba y no las manejaba tanto, y me encuentro con el tema de las sectas puritanas. Y es importante entenderla porque es la génesis de cómo en el mundo dominado culturalmente de forma más estrecha por el hegemón norteamericano es la forma como entendemos toda la idea. O sea, en mi directo sobre Lenin, leyendo a Lenin, me encuentro con comentarios puritanos en el chat que me dicen, ya, pero ¿por qué los empresarios son malos y los obreros son buenos? Esa visión maniquea, donde hay unos que son malos y otros que son buenos, y donde se identifica todo lo bueno con algo y todo lo malo con algo, esa visión maniquea no nos viene del maniqueísmo oriental, porque no tenemos genealogía con eso. ¿Cuál es la genealogía que sí tenemos con una versión maniquea? Es con el puritanismo, que es una secta que surge principalmente en Escocia y Inglaterra en el siglo XVII. La secta puritana comienza como una separación de la iglesia anglicana que busca limpiar la iglesia anglicana de toda influencia católica o de todo recuerdo del catolicismo, ¿vale? Entonces es para empezar una iglesia que es, una secta religiosa que es revolucionaria, en el sentido de que dice, a ver, el anglicanismo se separó del Papa, pero todavía se visten con túnica o hacen misa, o todavía tienen imágenes, o todavía bautizan niños, etcétera. Hay que limpiar todo lo que sea católico. Y en este afán se aferran a un calvinismo muy extremo. Calvinismo muy extremo que tiene esta idea del tulip, ¿no es cierto? De los cinco puntos del calvinismo. Que entender el calvinismo para entender el puritanismo. El calvinismo dice que el ser humano por su propia naturaleza es totalmente depravado, irredimible, pero que algunos están predestinados a ser redimidos por el sacrificio de Jesús y que ahí son arrebatados por una gracia irresistible que hace que de ahí en adelante se portan bien, y les va bien y ganan plata y todo. Y se convierten en avatares de todo lo bueno porque son los que son salvos predestinadamente, porque Dios los eligió antes de crear el mundo, los eligió ya para que se salvaran, y que no es que ellos hagan buenas obras, sino que se vuelven automáticamente buenos porque Dios los hace automáticamente buenos. Entonces vamos a ver que en un entorno social que sea calvinista, y mayormente si es puritano, porque el puritanismo es el calvinismo más radical de todos, el calvinismo más extremo, en una sociedad calvinista y sobre todo en una puritana, para yo poder ser una persona de prestigio, tengo que mostrar ante los demás que yo no tengo, primero que nada, ninguna influencia católica, y segundo, que yo soy bueno y que Dios me está favoreciendo con esa gracia irresistible que impide que yo cometa pecados. Entonces se genera este postureo moral que va a ser propio de la sociedad puritana y que lo moraliza todo. Cuando nosotros nos enfrentamos hoy en día a la ideología woke, o incluso la forma en la que se entiende el comunismo, la forma en la que se entiende, y la derecha también como se entiende a sí mismo hoy en día, de que los buenos, los malos, como Milei, la otra vez veían a los argentinos que decían, el libertarismo de Milei es de origen masónico. No, es de origen puritano, el liberalismo de origen masónico es otro, es de origen puritano. Entonces Milei dice, no, sí, Estado malo, empresario bueno, malo, bueno, y se ve, y es visible, y se presenta, y moraliza todas las discusiones. Esa tendencia a moralizarlo todo y a derrochar virtud pública es la consecuencia de esta cuestión. Y hoy en día la ideología woke tiene de eso. Entonces dice, no, mira, resulta que Thomas Jefferson, por ejemplo, el caso de los norteamericanos, que es uno de los próceres de su país, digamos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero tenía esclavos. Entonces hay que botar la estatua de Thomas Jefferson, hay que sacarlo de los libros de historia, hay que sacarlo casi que quiera borrar con una goma, de borrar su firma en la Declaración de Independencia que más encima declaró él, que redactó él, porque tenía esclavos. Entonces el puritano, la forma más fácil de exhibir esta virtud pública es apuntando al otro y diciendo, él no tiene la virtud. Él no tiene la virtud pública, entonces nadie me mira mis defectos porque estoy apuntando a los defectos del otro. Muy farisaico igual. Es farisaico, es totalmente farisaico. O sea, engendra este espíritu farisaico de apuntar con el dedo, de sepulcro blanqueado, digamos. Y ahí es donde como Estados Unidos se vuelve el hegemón y se vuelve la potencia mundial. ¿Quiénes fundan Estados Unidos? Los Pilgrims. ¿Quiénes son los Pilgrims? Los Pilgrims son unos puritanos que vivían en Inglaterra en la época en que los anglicanos perseguían a los puritanos porque los puritanos les hacían problemas, eran muy extremistas. Entonces estos anglicanos se fueron a vivir a Holanda, donde habían más calvinistas. Pero en Holanda, los otros calvinistas los esclavizaron. Esto no es chiste, los esclavizaron. Entonces estos buenos se arrancaron de vuelta a Inglaterra, pero no podían llegar a Inglaterra. Entonces se pusieron en contacto con parientes para que hicieran una vaca, les juntaran plata y pagaron un flete de un barco que no era para cruzar el Atlántico, sino que era para hacer comercio dentro de Europa nomás. Y atravesaron el Atlántico a duras penas y crearon Plymouth, ¿no es cierto? Y crearon el primer asentamiento norteamericano, propiamente norteamericano, porque los otros asentamientos que había hecho Inglaterra eran de la corona inglesa, mientras que el de Massachusetts
el que después sería Boston, y que es donde se inicia la independencia de Estados Unidos también, ese sería el que no se hizo en nombre del rey, y sería parte de la causa de la independencia y de ser un país aparte. Nosotros venimos de los peregrinos puritanos, no venimos del rey de Inglaterra, aunque la mayoría de las colonias habían sido fundadas en nombre del rey, pero esa no. Esa es la colonia de Massachusetts, la que no había sido fundada por el rey de Inglaterra. En esa colonia se hicieron las matanzas de las brujas de Salem. Matanzas de las brujas de Salem es un clásico ejemplo de exhibición moralista puritana. No se fijen que yo me estoy cagando a mi mujer. Nadie se dé cuenta porque estamos todos todo el día hablando de esa que es bruja. Lo que pasa es que esta gente que habita la costa este de Estados Unidos, principalmente en las colonias de Massachusetts y Nueva York, van a ser los que junto con la minoría judía se van a ir a California, a Los Ángeles y a Hollywood a fundar la industria del cine y las grandes discográficas. Y entonces va a ser ese estilo norteamericano y no cualquiera. No va a ser, por ejemplo, el de los menonitas del centro sur, no va a ser, por ejemplo, el de los luteranos duros del sur, sino que va a ser el de los puritanos del norte, el que va a distribuirse por el mundo en oleadas culturales y va a generar un cambio de percepción relativo a la cercanía cultural que uno tenga con Estados Unidos. Chile ha sido un país particularmente afectado por la cultura norteamericana y por lo tanto va a generar una estructura mental en las personas que es puritana. Y eso lo vemos ahora lo veíamos en la secta que sigue a Cast fanáticamente, y Cast es lo mejor, y si no te gusta Cast eres de los malos y hay que juntarte con el dedo y casa de brujas y no sé qué. Y ahora yo dije, bueno, con la candidatura de Johannes fresco, no, los que sigan a Johannes se están portando igual. Entonces, eso.